Título primero. Reglas generales. Artículo 53. El procedimiento será predominantemente verbal y actuado, salvo las excepciones previstas. Artículo 54. Los actos procesales para los que no se prescriba forma determinada, los realizará el juez o dispondrá que se lleven a cabo de manera adecuada al logro de su finalidad. Artículo 55. El juez o tribunal dirigirá el procedimiento, de acuerdo con las disposiciones de este Código y los principios fundamentales admitidos, en forma que garantice sin perjuicio de la defensa de las partes, tanto la celeridad en la substanciación como la economía en los gastos. Artículo 56. Los litigantes deberán comportarse con lealtad y probidad, durante el proceso. El juez tendrá facultad para desestimar toda petición o acto que implique dilación manifiesta del litigio o fuere superfluo para la protección eficaz de los intereses debatidos. Artículo 57. En toda contienda litigiosa, los órganos jurisdiccionales del trabajo, actuarán previamente como conciliadores, tratando de avenir a las partes, antes de adelantar el procedimiento de instancia. Artículo 58. Desde la instauración de la demanda hasta la sentencia, el procedimiento podrá ser impulsado de oficio por la juez o a petición del Ministerio Público, sin perjuicio de la facultad de las partes. Artículo 59. Las controversias laborales que no tengo señalado un procedimiento especial, se tramitarán conforme al procedimiento ordinario establecido en este Código, cualquiera sea su naturaleza. Artículo 60. Antes de formularse la demanda, podrá el actor pedir y el juez decretará si lo estimaré pertinente. A. La declaración jurada sobre circunstancias exclusivamente relativas a la persona del citado tendientes a establecer su identidad. El procedimiento en este caso, será el establecido para la solución o deposiciones. B. La exhibición o parcial de libros, cuentos y documentos exigidos por la ley. C. Si hubiese resistencia a la inhibición, se decretará el secuestro, y D. El examen anticipado de pruebas que por motivos fundados no pueda practicarse en el acto del juicio. La diligencia deberá realizarse con citación de la persona contra quien se pretenda hacer valer la prueba. Artículo 61. Procederá la acumulación de los autos, de oficio o a petición de parte, cuando se promoviesen varios juicios por acciones emergentes de un título común o fundados en idéntica causa jurídica, o exista entre ellas comunidad de objeto o conexidad de modo que la sentencia que haya de pronunciarse en un proceso, pueda producir en el otro cosa juzgada. Formulada la petición se resolverá previa vista al Ministerio Público, sin otra substanciación. Artículo 62. La acumulación de autos no altera la competencia y en todos los casos se hará sobre el expediente más antiguo. Artículo 63. A los efectos de la acumulación prevista en este título se requiere: a. Que los juicios se encuentran en la misma instancia. b. Que el juez a quien corresponda conocer y decidir en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia, y c. Que puedan substanciarse por los mismos trámites. Artículo 64. Los juicios acumulados se substanciarán y fallarán conjuntamente, pero el juez podrá ordenar la separación de los procesos, si a su juicio la acumulación resultare inconveniente por dificultar la tramitación. En tal caso los distintos juicios quedarán radicados en la misma secretaría y se dictarán una sola sentencia. Título segundo. De la comparecencia en juicio. Artículo 65. La comparecencia en juicio, exige el patrocinio de letrados. No obstante, las partes podrán actuar por sí mismas sin intervención de abogados en los juicios de única instancia y audiencias de conciliación. Artículo 66. Los obreros, empleados y aprendices o sus derechohabientes, podrán hacerse representar por abogado o procurador, mediante simple carta poder, cuya firma será autenticada por escribano público o juez de paz del lugar en que resida el poderdante. En caso de que el poderdante no supiere o pudiere firmar, lo hará a su ruego una persona capaz ante el juez de paz o escribano público. Artículo 67. Las partes contendientes, cuando estuvieren obligadas a comparecer personalmente, podrán estar asistidas de abogados patrocinantes. Artículo 68. Los jueces podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública, para que las personas cuya presencia estimen necesaria en juicio, concurran a las audiencias toda vez que no hubiesen hecho en 2 ocasiones anteriores y siempre que hubiesen sido debidamente notificadas y no mediar causa de fuerza mayor. Desde la segunda citación, se les notificará que se hará uso del medio previsto en el presente artículo. Artículo 69.
el apoderado, asume todas las responsabilidades que las leyes imponen al mandatario, una vez aceptado el poder, por el hecho de presentarse y de ejercer el mandato. Los abogados y procuradores, están obligados a seguir el juicio, mientras no hayan cesado legalmente en la representación. Artículo 70. El poder conferido para determinado asunto, cualquiera que sean términos, conlleva la facultad de intervenir en todos los incidentes de los principal, interponer recurso y ejercitar cuantos actos ocurrieren durante la sequela de la litis en todas las instancias, excepto aquellos reservados por el mandante o que requieren poder especial por la ley. Artículo 71. Mientras continúe la función representativa del mandatario, las citaciones, emplazamientos y notificaciones que se le hicieren, inclusive de la sentencia definitiva, tendrán la misma fuerza y validez, como si se hubiesen hecho al poderdante, salvo las excepciones previstas en la ley. Artículo 72. La representación en juicio cesa por a. Revocación expresa del poder, después de ser admitida judicialmente. b. Renuncia del poder. c. Terminación de la personalidad con que litigaba el poderdante. d. Conclusión de la causa para la cual se dio el poder, y e. Muerte o inhabilidad del apoderado o poderdante. Artículo 73. El juez o tribunal ordenará de oficio o a pedido de parte, que el juicio continúe en rebeldía en los siguientes casos. A. De renovación del poder hecha por el mandante, cuando éste instituyese otro mandatario o compareciese personalmente, y b. De renuncia del mandatario, después de vencer el término señalado al poderdante para comparecer por sí u otro apoderado. Artículo 74. Toda persona que comparezca en juicio, sea por su propio derecho o en representación de tercero, deberá en la primera actuación o que formalizare. A. Constituir domicilio legal dentro de un radio de 20 cuadras del asiento del juzgado. Dicho domicilio reconocido judicialmente, subsistirá para todos los efectos legales, mientras no fuere cambiado. Los jueces exigirán de oficio el cumplimiento de este requisito y no proveerán ninguna petición de los contraventores. A este efecto, les intimará bajo apercibimiento de que si no lo hiciere dentro de las 48 horas se tendrá por constituido el domicilio en los estrados del juzgado, donde se practicarán todas las notificaciones de los actos en juicio que correspondan, y b. Acompañar en legal y debida forma, los documentos justificativos de la personería invocada. Si el juicio prosperase sin la presentación de los documentos mencionados y no fue hecha la impugnación de parte interesada en la oportunidad legal, el juez decidirá en lo principal consideración a la falta de esa prueba. Artículo 75. Los trabajadores y sus derechos habeotes, actuarán en papel simple y en caso de condenación o de costas, estarán exentos de reponer el sellado. Título 3. De los términos. Artículo 76. Todos los plazos establecidos por este Código, son improrrogables y perentorios salvo las excepciones previstas. Artículo 77. Los plazos correrán desde el día siguiente al del emplazamiento, citación o notificación. Si fuesen comunes, desde la última notificación. No se computarán en ellos los días inhábiles. Los plazos en horas comenzarán a correr desde la medianoche del día de la notificación. Artículo 78. Los plazos judiciales se interrumpirán por las siguientes causas. A. Días feriados establecidos por ley. B. Receso anual del Poder Judicial, y c. Fallecimiento o incapacidad legal sobreviniente de la persona contra quien corren. Artículo 79. Transcurridos los plazos, el juez o tribunal de oficio a petición de parte, ordenará la prosecución del juicio, según su estado. Artículo 80. Todo traslado o vista que no tenga un término especialmente fijado por este Código deberá evacuarse dentro de 3 días. Título 4. De las notificaciones, citaciones y emplazamientos. Artículo 81. Las providencias de mero trámite y las resoluciones interlocutorias, salvo las excepciones indicadas en este título, quedarán notificadas en la Secretaría del Juzgado o Tribunal, por minisuerio de la ley, los días lunes, miércoles y viernes, posteriores al día en que se dictaren o el siguiente día hábil, si alguno de ellos fuese feriado. No se considerará cumplida la notificación, si el expediente no se encontrase en secretaría, y se hiciese constar esta circunstancia en el libro de asistencia que debe llevarse a ese efecto. Artículo 82. Se notificarán personalmente o por cédula en el domicilio asignado al demandado por el actor,
en que hubiesen constituido las partes y en el domicilio real de terceros. A. El emplazamiento para la contestación de la demanda. B. El traslado de la reconvención o de las excepciones articuladas. C. La audiencia preliminar de conciliación. D. La audiencia para la discusión de la causa. E. Las citaciones para absolver posiciones o reconocer documentos y en general, las hechas a terceros. F. La sentencia definitiva. En la notificación de la misma se transcribirá únicamente la parte dispositiva. G. La intimación para el cumplimiento de la sentencia, y H. Las demás resoluciones que en cada caso determine el juez o tribunal. Artículo 83. Las notificaciones a que se refiere el artículo anterior serán practicadas por los ujieres, dentro de las 24 horas de dictada la sentencia, resolución o providencia. También podrán efectuarse mediante carta certificada del actuario con aviso de retorno, agregándose copia al expediente o por despacho telegráfico colacionado, cuando así lo dispusiere el juez o tribunal en casos necesarios. Artículo 84. La cédula de notificación se expedirá por duplicado y contendrá el nombre y domicilio del destinatario y la transcripción de la providencia auto o resolución pertinente. Al pie del ejemplar que será agregado al expediente, constará el día, hora y lugar en que se hubiese practicado la diligencia con las firmas del destinatario y funcionario judicial competente. Si aquel no supiera o pudiera firmar, lo hará a su cargo un tercero. Y si no quisiere firmar, lo harán 2 testigos requeridos al efecto por el ujier, no pudiendo servirse a dicho efecto de los dependientes de la citada actuaria. Artículo 85. La notificación que se practicaré por telegrama colacionado, contendrá las enunciaciones esenciales de las cédulas. El telegrama colacionado se emitirá en doble ejemplar, uno de los cuales bajo atestación, entregará el secretario para su envío y el otro bajo su firma, se agregará al expediente. La constancia oficial de la entrega del telegrama, establece la fecha de notificación. Artículo 86. Acreditada fehacientemente por el actor, la ignorancia del domicilio del demandado, la notificación o del emplazamiento de la demanda, se practicará por edictos publicados durante 5 días consecutivos en un diario, del lugar del domicilio o en su defecto de la capital. El término para contestar la demanda, se computará desde el día siguiente al último de publicación o de los edictos. Artículo 87. Probado el hecho de ser falso el domicilio del demandado denunciado por el acto, se anulará a costa de éste, todo lo actuado. Artículo 88. Los funcionarios judiciales, serán notificados en su despacho. Artículo 89. Las notificaciones en el domicilio para el cumplimiento de diligencias determinadas, deben practicarse con una anticipación no menor de 2 días del señalado para el acto. Artículo 90. Cuando haya de practicarse un emplazamiento u otra diligencia procesal en país extranjero, se dirigirán los exhortos por la vía diplomática. Artículo 91. Las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no fuesen, practicados con arreglo a lo dispuesto en este título, serán nulos y los actuarios o ujieres que los practicaren, incurrirán en falta grave y en las responsabilidades del caso. No obstante, siempre que resulte de las constancias de autos, haber tenido la parte conocimiento de la providencia, resolución o sentencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente practicada. Artículo 92. De toda petición escrita de que deba darse traslado, así como los documentos pertinentes, el interesado acompañará en papel simple y bajo su firma tantas copias cuantos sean sus contendientes. Al ser estos notificados de la providencia que ordene el traslado, se les entregará en debida forma las copias presentadas. Si éstas no fuesen exhibidas, el actuario no pondrá cargo al escrito, circunstancia que producirá respecto de éste, el efecto de no presentado y autorizará el procedimiento en rebeldía. Título V. De las audiencias. Artículo 93. Las actuaciones y diligencias judiciales, la recepción de pruebas y substanciación del proceso, se realizarán oralmente en audiencias públicas, bajo pena de nulidad, salvo los casos exceptuados en este Código. Artículo 94. No obstante lo preceptuado en el artículo anterior, el juez, de oficio o a petición o de parte, podrá ordenar que la audiencia, se efectúe privadamente, por razones de moralidad, decoro u orden público. Su decisión en este caso, será fundada e irrecurrible. Artículo 95. Las audiencias serán de conciliación,
trámites o juzgamiento y comenzarán a la hora designada. Los interesados no tendrán obligación de esperar sino media hora con relación a la fijada para dicha audiencia. Al concluirse toda audiencia, el juez señalará fecha y hora para efectuarse las siguientes. Artículo 96. Todo lo actuado en las audiencias que se celebren se hará constar en forma de acta firmada por el juez, las demás personas que hayan intervenido y el secretario. Si alguna de ellas no pudiere o quisiere firmar, se mencionará esta circunstancia al pie del acta. Artículo 97. Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles, so pena de nulidad. Son días hábiles los no exceptuados por la ley. Los jueces podrán habilitar los días y horas inhábiles, cuando exista rasgo de frustrarse alguna diligencia judicial importante para el esclarecimiento de la verdad o la debida protección del derecho de los litigantes.